Hola, audiencia de Inspiración entre Letras. Ya hoy son dos entrevistas. Tuve el gusto de estar hace un ratito con Alfonso Corino, un gran gestor cultural, un gran locutor, ya vieron que también es martillero de subasta, se conoce de pintura, conoce de escritura, conoce de teatro, conoce de cine, pero hoy tengo también a un escritor, a una persona que les voy a presentar. Tuve el gusto de conocerlo cuando fui a Casa Alcalde a presentar a Julio Groten con la rueda cartonera con Sergio Font. Y pues bueno, así es que se hacen los círculos literarios, poco a poco nos conocemos gente. Y para no hacer tanta introducción, pues miren, él es Víctor Valerio Ulloa. Él es nacido en Guadalajara, nació en 1957, estudió historia, economía y sociología. Tiene posgrado en Historia Económica por la UNAM. Impartió clases en varias universidades de México. Y vamos a hablar sobre la soportable intangibilidad de la ficción. Que bueno, pues es una antología, agrupa 5 libros y cada uno por demás ameno. Los libros pueden leerse por orden de aparición o por separado, es decir, como no, no a lo mejor no es el mejor ejemplo tal vez, pero me acuerdo mucho de Rayuela de Cortázar, donde puedes leer el libro desde un capítulo o puedes empezarlo por como tú quieras y de alguna forma se lo entiendes de diversas maneras. A lo mejor y me fui un poquito lejos con la comparación. Les voy a leer un poema de él antes de que lo vean. Los literatos. Solo los literatos rebeldes desobedecen las consignas, la rotación espiral, el flujo turbulento de toda trayectoria. Ellos saben que al final todos siguen el mismo destino. Los literatos rebeldes dejan de jugar a la unidad, a la totalidad. Se resisten a hacer una y la misma cosa, vivir bajo el flujo, hacer siempre el vórtice y flujo de un punto fijo. Solo los escritores se pierden siguiéndose a sí mismos, a veces llegan a su oído voces para discutir sobre su destino. Ellas dictan la existencia. Solo los genios escriben y sobreescriben historias, recuerdos de la manera de alguien cierto. Historias que creen son suyas. Los autores son transgresores sui generis, aun siendo ficciones que no tienen trama, creen en alguna narrativa indeterminada. Los literatos crean personajes, a veces siente que ellos le llevan al tope la torpe mano, crean en su mente un vórtice y le llaman a Peirón. Y bueno, este es un poquito de su poesía. Hay otro que me llama la atención que me gustó mucho. Fin de mundo, no hay. Don Quijote va al monte loco a risotadas y solo hablándole al inexistente horizonte a fin de mundo no hay. Don Quijote cabalga en llanto loco, solo hablando de un rey insano, perdido junto con su corte. El pueblo sigue perdiendo el horizonte. Don Quijote recuerda batallas, bien peleadas por cristianos, pero no deja de ver que son enanos. Cuando regresan a su páramo, creen en bufones, en historias de rescates de presas y preciosas Dulcineas. Don Quijote no teme a la risa, tampoco a la alegría, pero atina a reclamar locura mayor de un pueblo que perdido no reclama un pedazo. De mejoría en tierras de las familias y gentes, que leen con risa idiota las batallas de señores de caballería, que son héroes, vencedores de bestias, aclamados con fama y con efímera utopía. Don Quijote va por el monte y su mente esquizofrénica nada recuerda. ¿Hubo acaso un honorable horizonte? Le da risa las 1000 batallas para recuperar esos lares, para esta sarta de cristianos, para que alimenta tanta bajeza y torpeza. Fin del mundo no hay. Y bueno, es un libro complejo, pues es que es una antología de 5 libros. Este libro que yo tengo, que tuve el gusto que me diera, pues tiene 200, son 297 páginas
Miren, este es el libro. Y vamos a platicar con el autor para que nos platique sobre sus reflexiones filosóficas, para que nos platique sobre sus piezas y pues sus publicaciones han trascendido y han sido difundidas en páginas electrónicas como la Academia Internacional de Poesía de Valparaíso, en Chile, Poevida de Argentina y la Gaceta de F de México. Sin más introducción, doy la bienvenida al invitado Víctor Valerio Ulloa. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, María Luisa. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Pues es que estoy viendo que esto es un trabajo, una antología, o sea, estamos hablando de que son 5 libros reunidos, ¿correcto? Sí, son 5 libros que fui elaborando conforme me fue dando tiempo la misma circunstancia en la que el poeta a veces o el escritor se encuentra trabajando, alimentando a la familia, etcétera, y dándote pausas ahí en momentos adecuados y toda esta cuestión. Y de alguna manera esto se fue alimentando poco a poco. Sí, y bueno, primero saludos a Robert Pejo y a Raquel de la Torre. Gracias por estar viendo la transmisión. Gracias a Arlette Jane, que también está viendo la transmisión. Mira, Julio Groten está presente, dice hola. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, Julio. Ya también pronto lo van a entrevistar el 18 de septiembre en Café de Val. Parece lejos, pero se va rápido. Estamos puestos. Sí, sí, sí. Arlette Jane, una seguidora muy querida. Hola, buenas noches de nuevo, dice. Es que estaba antes de usted otro, ya estaba platicando que estuve con Alfonso Colignon, un gestor cultural, también con mucha trayectoria, y vamos a practicar ahora de su trayectoria, Víctor. Pues estudió historia, economía y sociología. ¿Qué le llamó la atención de esta carrera y cómo fue que comenzó su atracción hacia la literatura? Sí, bueno, como todo estudiante de la Universidad de Guadalajara, que decides tener una profesión, en un momento dado yo traté de ser médico cirujano y me inscribí a hacer exámenes en la UDG como médico cirujano y al final de cuentas no salí en listas, ¿verdad? Okay. Y ya después dije, porque mi hermano también, ya después decidí, porque mi hermano ya estaba en la Facultad de Economía, que a mí me gustaba también la cuestión esta de saber por qué suceden las cosas en términos económicos y por qué estábamos en un país tan subdesarrollado. Bueno, pues ya después platicaremos de esa situación en qué consisten las leyes económicas y cómo es y cómo debe ser un buen gobierno, ¿no? A mí la literatura me llamó la atención desde que estaba en la prepa y formamos círculos de estudios junto con mi hermano, etcétera, y otras personas. Y en la Facultad de Economía sucedió también algo importante que fue que hubo otro momento adecuado para hacer un grupo literario, entonces en el interior de la Facultad de Economía, de algunos amigos de esa época y de la misma edad, o más o menos estábamos en esa misma edad, en los años entre los 21 y 23, 24 años, todos éramos apenas aprendices de literatura y pues ahí hacíamos nuestros pininos, nuestros poemas, y desde 1985 para adelante fue que ya todos nos fuimos de la Universidad de Guadalajara, terminamos la economía y conseguimos algunas becas para estudiar en México, en la UNAM. Eso fue en el más o menos, yo estudié economía de 1981-82 a 1986.
y allí fue donde surgió ya más importante, fue lo más el inicio pues de una literatura que era incipiente, pero que ya traíamos el gusanito. Después ya en 1986-87 estuve integrado a un programa dentro de la Universidad de Guadalajara para ser investigador de cierto nivel en algunos periodos de la Revolución Mexicana, etcétera, y la universidad nos pagó como auxiliares y anduvimos ahí en ciertos archivos de notarios buscando información, etcétera, y logramos pues cumplir ese objetivo. De ahí ya nos conseguimos la beca para la UNAM entre 1989 y 1994, ya con beca de la UDG, y consiguió otra beca de la UNAM para un proyecto que se llamaba Estudiar el siglo barroco del siglo XVII de México. Y ahí obtuve otra experiencia igual de importante, etcétera, porque me tocó leer mucho a Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, y este tipo de literatura de esos siglos, sí. ¿Verdad? Y no nomás de Sor Juana Inés de la Cruz, sino también leer al científico Carlos Sigüenza y Góngora, que era un científico mexicano, el primer científico mexicano, que predijo el cometa Halley, que según sus estudios, él afirmaba que el cometa Halley nada más era un fenómeno físico natural que iba a durar determinado periodo de tal mes a 6 meses, etcétera. Pero el padre Quino, que es también algo que influyó en el sentido de la moralidad, decía que era el fin del mundo porque habíamos pecado mucho en la Nueva España y la moral del mundo estaba cayendo y iba a ser pues el apocalipsis, ¿no? Con ese cometa. Y pues bueno, el científico que estaba educado, informado, con varios científicos también, y tuvo esa influencia en Inglaterra y Alemania. Carlos Sigüenza y Góngora pues era un personaje importante de la Nueva España como criollo, junto con Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, completamente. Y estoy viendo en la semblanza que hicieron en su libro, que nos propone la realidad como un espejismo, ya que sin los sueños se alcanza la realización del ser humano como tal. Esa frase me hizo resonancia. Situarse en el lugar del autor nos conduce a desentrañar los pseudo-misterios que ha creado la civilización moderna, compuesta por piezas de un rompecabezas de ficciones construidas por nosotros mismos. Pues sí, esta manera en la que nos construimos con base en lo aprendido en la sociedad. Pero por otra parte nos buscamos y tal vez a eso se refiera, ¿no? En que estamos construidos por sueños. Sí, claro. Mira, yo entiendo la literatura y sobre todo cómo construí y elaboré este libro, estos poemas, esta prosa, como si nosotros estuviéramos dentro de nuestra sociedad, teniendo una idea de la realidad que vivimos, pero que no acabamos de entenderla por completo. El hecho de que el mismo ser humano, por ejemplo, para hacer literatura, crea ficciones, ¿verdad? Es una invención, como García Márquez, ¿verdad? Cuando escribe 100 años de soledad, pues él elabora en su literatura ficciones, etcétera, sobre la familia Buendía y sobre Macondo y todas estas cuestiones. Esa invención individual, sí, es una invención narrativa del realismo mágico.
El realismo mágico más o menos empieza con Carlos Rulfo, perdón, Juan Rulfo, con su Pedro Páramo, en el sentido de que los muertos hablan con los vivos. También le introduce algo de realidad de la Revolución Mexicana, etcétera, a esa tremenda novela que es Pedro Páramo. Y en el sentido estricto de la palabra, la literatura del realismo mágico, pues casi yo pienso que inicia con Juan Rulfo, ¿verdad? Es un gran escritor, con una novela y varios cuentos del Llano en Llamas, y que ya no se le dio más literatura porque su misma vida trágica, en el sentido de como la había vivido, porque su padre fue colgado en la Revolución Mexicana y de niño vivió todas ese tipo de tragedias. Pero con lo que escribió bastó para que lo alabáramos y lo alabara mucha gente a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo y con mi literatura, con la soportable intangibilidad de la ficción? Que yo planteo que hay dos tipos de ficciones. La ficción individual que tú creas, inventas narrativamente, y la ficción que vive la sociedad, la civilización occidental. Esos son los mitos que hemos heredado, que van cabalgando de generación en generación. Esa ficción que vivimos a diario, todos los personajes que estamos en la sociedad, y la vivimos tan efectivamente, o sea, tan claramente, que algunos no se dan cuenta, pero si no tuviéramos 2000 años de cristianismo, es una ficción, pues, que creamos involuntariamente, pero que la sociedad la consume y está hasta dentro de su lenguaje y dentro de su cultura, dentro de su religión, dentro de su conocimiento, dentro de su realidad. Por eso yo digo que en realidad a veces estamos inmersos en espejismos, ¿verdad? Estamos, y que solo cuando nos damos cuenta de que nuestros sueños son importantes, es cuando somos más seres humanos en su totalidad, ¿verdad? Entre la realidad y los sueños construimos una realidad mucho mejor. Sí, completamente. Y tiene varios poemas donde se hacen muchas referencias a la literatura. Por ejemplo, la de Un viejo transeúnte con Dulcinea. Pues me acuerdo de Dulcinea del Toboso, la amada ficcionaria de Don Quijote. Ese poema de Un viejo transeúnte con Dulcinea, pues está dedicado a mi esposa, ¿verdad? De alguna manera, pues es un poema romántico, pero pues yo los poemas románticos los tengo muy cuidaditos, porque a mí literatura es emocionales, etcétera, de traiciones y de me hiciste esto y yo te perdono o no te perdono, hija, perdón, mujer, porque todas las mujeres son traicioneras, y esos poemas de revanchismo y de cortarse las venas, pues no, para mí el romanticismo tiene que ser una cuestión que te lleve a otro nivel de aspiración en la literatura. Tiene que ser una literatura que aborde más sobre el propio ser, en el sentido de que aporte conocimientos, aspiraciones y alegrías, y que disfruten la literatura, no que sea un tormento, ¿no? Así es, porque, o sea, es como la vida es un sub y baja. Ahora sí que dijera la canción, es como un columpio, cuando subes se Sí, siente pero bonito, pero cuando bajas eso duele mucho, dice la canción, y es sí, pero acabo de estar en un curso en Casa Alcalde, en un curso no, en una presentación en Casa Alcalde de una de nuestras compañeras que nos reunimos cada lunes, y pues ahí empezamos a decirles, pues no hay que echarnos tantas culpas, mejor hay que disfrutar el momento y seguir adelante.
porque de pesimismos y de, ¿cómo se llama?, de frustraciones, pues no vamos a sacar nada, ¿no? O sea, al contrario, vamos a darle para adelante y buscar, pues, el amor que te conviene, ¿no? Porque si estás, dándole más mecha a lo que no es, pues te vas a Echándole frustrar. sal a la herida, dijéramos los mexicanos, Sí, sí, claro. ¿verdad? Sí, así es, ¿no? A mí en lo particular me gusta ser más consciente de que lo que hay que dar a conocer es más una aportación de conocimientos y de disfrute y de disfrutar lo que estás viviendo, porque pues yo ya no soy joven, yo ya soy una persona adulta, yo ya soy una persona de la tercera edad. Entonces, yo lo que escribo, pues lo he estado limando, lo he estado haciendo desde hace 30 años, 35 años, y siempre me exigí bastante para poder hacer un libro de 300 páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo leía yo poesía y me parecía que estábamos, de alguna manera, no nos exigimos. Cuando nos proponen alguna situación de que nuestra poesía aparezca ya impresa, etcétera, y nos dicen, bueno, pues 100 libros te van a costar 10,000 pesos, pero no te, y el que lo tiene que lo pague, etcétera, pues está bien, pero si no hay exigencias también dentro de los editorialistas a que sea buena poesía, etcétera, pues estamos inundando el mercado de cosas que no queremos leer, o que empezamos a leer y ya sabe uno para dónde van y qué tipo de literatura es, ¿verdad? Y cuando se exige, cuando de verdad hay algo que es de calidad, pues ahí es donde tú sí disfrutas más la literatura. Así es. La soportable intangibilidad de la ficción. ¿Cómo surge este título? Bueno, mira, yo ya tenía, bueno, unos compañeros en la época esta de la pandemia, me empezaron, ya conocidos míos de la Facultad de Economía, me empezaron a leer y ya tenía 20 o 25 años de conocerlos y me empezaron a leer en la pandemia, porque me imagino yo que no tenían otra cosa que hacer, ¿verdad? Porque la pandemia nos obligó a todos a buscar formas de entretenernos, ¿no? Entonces empezaron a leer mis poemas y mis prosas y me dijeron uno de los maestros del CENTE, y me dijeron, oye, pues tus poemas están muy buenos, ¿verdad? ¿Por qué no te juntas todos tus poemas y haces un libro? Y vemos cómo te lo financiamos o cómo lo imprimimos, por qué institución, o hacemos una vaquita aquí entre nosotros y te producimos en una editorial 500 libros. Pues me dejé querer, ¿no? Dije, Claro. sí, pues sí, dije, empecé a juntar mis 5 libros y todo, y a estructurarlos y todo, y yo le iba a poner mis apartados se llaman, en la soportable intangibilidad de la ficción se llaman, el primero se llama Dirás que todo es ficción, el segundo se llama Ficcionario, el tercero se llama Cuánta ciudad de alas rotas, el cuarto se llama Naufragar y sobrevivir, y el quinto se llama Contextos diversos. Entonces, ya que ya tenía estructurado todo, ya encontraba yo el título, yo decía, pues le pongo ficcionario, ¿verdad? Pero se me hacía muy simple, muy sencillo ponerle ficcionario. Igual Borges hizo algo de ficcionario y varios poetas ya traían algunas cuestiones de libros que se llamaban ficcionario. Se muere Milán Kundera de la pandemia, como por ahí por el 2023, 2020, por ahí. Y cuando yo ya estaba terminando de estructurar todo, surgió el último verso. Dije, Milán Kundera se murió y su obra se llamaba La insoportable levedad del ser. Y de ahí me surgió la idea. Pues mis libros hablan de ficciones, de mitos, de cosas que la civilización y la gente normal vive sin darse cuenta,
que son intangibles. Entonces, esto se parece mucho a lo que Milán Kundera tiene por título. Entonces se me ocurrió y dije, pues se tiene que llamar La soportable intangibilidad de la ficción. Y es un verso que tengo ahí entre los apartados. Es un verso irónico, es un verso en el que digo yo que todos nos queremos muy chichos, nos queremos muy saberlo todos, etcétera, y que siempre tenemos la verdad en la lengua, en la punta de la lengua, y que nunca hacemos ficciones. Entonces, la soportable intangibilidad de la ficción habla precisamente de eso, de que todos los literatos y todas las personas normales estamos inmersos dentro de las ficciones. Hablamos, según nosotros, con mucha veracidad y todo, pero también es parte del ambiente, es parte de la sociedad del vivir entre los mitos, como el cristianismo, como el profesar una religión, el creerse literato, el creer que con tus letras vas a llegar a ser famoso, etcétera. Hay un poema que se llama La víctima perfecta, página 134. Todos tenemos nuestra víctima perfecta, hasta la creación hizo el del universo su víctima perfecta. Sin excepción padecemos el mal del infinito, este que aparenta estar enfrente de nosotros mismos. Malagradecidos que andamos creyéndonos que todo tenemos derecho, cocos de agua vaciándonos en la arena. ¿A qué horas, mes y año se termina esto? Donde el vacío infinito deja de serlo. ¿Basta con dejar de pensar? Es de lo que estamos hablando, precisamente. Sí, así es. Entonces, hay versos irónicos, sarcásticos, hay versos en que estoy cuestionando a la humanidad, al ser humano, etcétera. Y hay versos pues, tranquilos, que son prosa para divertirse, por ejemplo, como Día con sabor a vainilla, te lo voy a leer. ¿Sí? Sí. Es un placer sin nombre, sin adjetivo, sin sustantivo, disfrutar de la nieve de vainilla, de su color, su sabor, ese deleite que queda en la boca, como si fuera un beso. Amarillo crema suave, no recordar, sedarte. Es ponerte en amarillo el deseo de la mente. Amarillo vainilla de amanecer, brillos de pocas madres, ventanal contra sonido callejero vil. Aquí estoy pensando en nada, en un amarillo caluroso, tierra, agua fría, sedándote, ni alto ni siga, solo color vainilla de tu piel, caricia que me alegra al amanecer, contigo, luz vainilla. ¿Me entiendes? Es ese disfrute. Cuando yo vi la película de Vanilla Sky de Hollywood, con dos artistas, uno de la... aparecen ahí imágenes de amaneceres y de atardeceres, colores vainilla, etcétera. Y de ahí me resultó que el texto de Días con sabor vainilla lo asociado yo con la nieve y lo asociaron yo con el disfrute particular que tiene uno del sabor y de las caricias que te da el sabor de estar tomándote una nieve en este ambiente tan caluroso. Y es pura diversión. Y es pura diversión. Junto la semiótica, así que los símbolos con las sensaciones, ¿no? O sea, esta parte del símbolo de la vainilla, no nada más como un sabor, sino también como una sensación en la vida. Sí, mira, luego, por ejemplo, en el apartado de ficcionario, pues tengo varios poemas que me gustan mucho. Te voy a leer uno que se llama, y que me gustó mucho y me lo alabaron mucho en Chile, cuando me entrevistaron y hubo una conferencia radiofónica que era de Valparaíso. Ellos tomaron todo, me entrevistaron y todo, pero el audio y todo fue a parar a Radio Valencia de España. Estuvieron yo la literatura y mi vida como literato, ¿verdad? Este poema se llama Hace años vierto palabras a un mar. Hace muchos años, mar, que te mueve el viento,
muchos años, arena, te miras fondo para ser el espejo donde apareces. Hace muchos años ya preguntas algo mal. ¿Qué importa de dónde vienes o vas? Ponte el disfraz que más conviene, mar, espejo. Hace muchos años vierto palabras a un mar incierto, vocablos como olas para saberte cierta entre el andamiaje pensativa. Hace muchos años viento que te importa madre, erosionando voluntades, piedra basáltica vieja, clavada una a otra como afil torre oeste. Hace muchos años busco tu recuerdo, emerge como un sabor a sal, rastro que seguimos a diario para no perdernos para siempre. Rastro con sabor a mar. Te leo Ahora, otro. sí. Volando sobre el río. ¿Sabrán a dónde van dos pájaros blancos volando sobre un río? ¿Se detendrán en la misma rama? ¿Tendrán en común sueños? No tengo idea si son felices, se parecen tanto. Que es difícil decir en un día ordinario quién eligió volar sobre el río. ¿Sabrán que siempre eligen la misma ruta? O lo supongo. ¿Serán los mismos pájaros? ¿Seré yo el que los mira? ¿Estarán hoy ocultos en un árbol, contándose no sé qué selvas? ¿Serán felices imitando ser ellos en otro espejo? Fíjese, será como esta parte existencialista también, ¿no? De la vida. Te voy a leer otro del apartado Ciudad de Alas Rotas, que se llama Amanecer. A ver. Sin quitarle el ensueño de los poetas, el acontecimiento del despertar de un día es utilizado también como el cambio de una era. Uno tiene en la vida amaneceres cotidianos en toda la existencia, porque es importante en el ser tomarlos como el principio de algo. No dejo de pensar en los amigos de años y a la vuelta de 30 años renuevas la amistad y a la vez es el principio de algo distinto. Todo acto de pensar es sinónimo de volver a renovar tus ideas. Es un acontecimiento nuevo, otra vez, un amanecer. Un amanecer. ¿Cómo hay una parte importante hablando de símbolos y de existencialismos que me llama la atención y es la portada? ¿Cómo surgió la portada del libro? Bueno, entre mis amigos que me ayudaron a editar el libro, a imprimirlo, sí, claro. Hay amigos que se esmeraron cuando empezaron ellos a decirme, tus poemas tienen calidad y te vamos a financiar 500 libros. Ellos me propusieron las portadas e incluso me ayudaron ¿cómo se llama? A que la edición fuera con letra visible y leíble y no chiquita y fea, sino que fuera grande y se pudiera leer para todos los adultos que ya pasamos los 60 años. Pues eso es magnífico porque ya no tenemos que usar lentes y buscar y la letra chiquita. La poesía tiene la virtud de que si la construyes de esta manera, etcétera, como está la intangibilidad, la soportable intangibilidad de la ficción, pues cualquier personaje que trabaja, que anda con la apurado, puede leer el libro como tú lo dijiste al principio, por el fin, por el medio, por el principio, etcétera. Lo importante de los poemas, por ejemplo, es que están cortitos, son una página y media, y hasta cuando dejas de trabajar tantito porque andas bien ocupado por la obligación que tienes de chambear y mantener a tus hijos, pues te vas, abres el libro y te lees 2 o 3 poemas que te gusten, y luego ya le sigues en la chamba. No pasa igual con la novela. Porque le pierdes el ritmo. Exactamente.
Entonces, la virtud de la poesía y de la prosa, tal cual está planteada en la soportable intangibilidad de la ficción, es que tiene esa virtud de que si tú compras el librito, etcétera, por ejemplo, hasta ahorita no he podido contactar una distribución de libro que sea agradable, que sea ad hoc, a que pues poca gente me conoce. Por eso es que prefiero ahorita las presentaciones y andar aquí y allá presentando el libro y dando una conferencia de la presentación para que me conozcan también, porque pues, soy un personaje que ha vivido académicamente y que he ido hasta la UNAM, hasta el DF, que era en ese entonces, a estudiar, y que fui becado en la UNAM también para estudiar el siglo XVII barroco. El siglo XVII con Sor Juana de Inés de la Cruz, barroco, cuando tú lees su poesía tan barroca, literariamente, pues los humanos de hoy poco se nos hace que sus metáforas tan altísimas para hablar de una cosa o de otra, etcétera, de su vida o de tratar de explicar cómo mediante la literatura o mediante sus letras puede concebir que Dios sí existe, que Dios sí es verdadero. Más o menos Sor Juana Inés de la Cruz en algunos de sus poemas trata de hacer esa situación de comprobar que Dios sí existe, por ejemplo, ¿no? Y es muy bonito ver en esas metáforas tan altísimas y elevadas el intento que hace Sor Juana Inés de la Cruz. Pero nomás te hablo de un personaje, así como te expliqué lo de Carlos Sigüenza y Góngora. Ellos eran dos personajes de la Nueva España a finales de 1670, 1700, que murieron muy jóvenes, pero sin embargo eran muy críticos de la sociedad novohispana. Cuando venían los virreyes de la Nueva España a gobernar la Nueva España, porque cambiaban de virreyes de cada que se moría uno o cada que se enriquecía de aquí, que se iba lleno de oro y de plata y se iba a vivir la gran vida España, porque ya se había hartado de tantos problemas y de gobernar la Nueva España, se iban y ya mandaban otro más ambicioso, ¿no? Igual que estaba. Pues Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza y Góngora les ponían unas especies como de arcos que ponen hoy a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Zapopan o a la Virgen de Guadalupe en las calles. Y en esos arcos, Sor Juana Inés y Carlos Sigüenza y Góngora ponían a los emperadores aztecas, a los tlatlanis, y se los ponían en los arcos así, para que veladamente les trataban de decir que si no eran buenos gobernantes, aquí en la Ciudad de México y en el país, en la Nueva Hispana, había o hubo gobernantes tan buenos indígenas, mejores que los que venían de España. Eso crea un sentimiento nacional, un sentimiento de la mexicanidad desde esos siglos. Ya para finales de 1800, 1810, pues ya era una gran incitación a la revolución y a la independencia por Hidalgo y por varios personajes de la milicia de la Nueva España que se fueron con Hidalgo, como López Rayón y todo eso, y que organizaron a los ejércitos independentistas y que trataron de llegar incluso con tamaña ejército del pueblo, casi a llegar a invadir la Ciudad de México. Más que Hidalgo se arrepintió de tanta matanza y prefirió regresarse. Si no, otro gallo sería ya en la historia de México. Estaríamos contando de otro tipo de historia. Sí, y tiene también tenemos mucho en nuestra historia de México porque intentaron engañar a Maximiliano y a Carlota pensando, Maximiliano llegó a Nueva España creyendo que iba a lograr hacer lo que los virreyes hicieron
patada de ahogado por parte de los virreyes. Ahora sí que mandaron al pobre al, al, Al matadero. al matadero, o sea, literal, porque ya sabían que no iba a funcionar, o sea, ya la situación históricamente estaba muy diferente, porque ya no está, ya se había quitado esta parte del virreinato, ya se había despertado. Mira, fíjate qué interesante lo que tú estás mencionando, porque los conservadores pensaron que trayendo a Maximiliano iban a conservar sus canonjías, sus riquezas, etcétera, bla, bla. Y cuando Maximiliano llegó aquí, era igual de liberal que el Benito Juárez. O sea que vio los programas, están bien desarrollados, necesitamos aplicar estas reformas liberales que ya estaban aplicándose que estaban aplicando los liberales como Benito Juárez. Pero como el Maximiliano venía de una familia de duques y de archiduques, pues no podía regresarse sin pena ni gloria, tenía que ver de qué forma podía hacer que gobernara y se enriqueciera aquí en México. Y lo que encontró fue la muerte. Sí, fue muy triste. De hecho, creo que fue en Veracruz, si mal no recuerdo. No, el fusilamiento de Maximiliano fue en Querétaro. En Querétaro. En Querétaro, creo. Me equivoqué. Si mal no recuerdo, pues. Fue fue en el Cerro de las Campanas. Algo así parecido. Hay Donde un libro. Por ahí en el Querétaro hay un pípila y por ahí cerquita fue que lo fusilaron. Hay un libro que me encanta, digo, antes de cerrar la entrevista y volver a su poesía, hay un libro que me encanta de Fernando del Paso que se llama Noticias del Imperio. Noticias del Imperio, está genial, es como una visión de Carlota viendo Maximiliano impetuoso y viendo a Maximiliano caer y es una Carlota destrozada. O sea, que se volvió loca, ¿verdad? Sí, o sea, volvió el delirio y ya no podían con ella y ella misma ya no podía consigo. Te narra la historia. Me encanta cómo Fernando del Paso buscó la manera de narrar la historia desde el punto de la esposa. Sí, y claro. desde un punto ficcionario, pero a la vez real. Sí, claro, sí, no. Fernando del Paso, pues es un gran novelista, ¿no? Es algo que la UDG sí se trajo que merecía renombre y incluso podríamos decir que la FIL se debería de llamar Fernando del Paso, el premio, ¿verdad? Pero pues no tienen imaginación a veces en la universidad. Bueno, mira, si seguimos, si seguimos con las poesías mías, te podría leer la de Un viejo transeúnte con Dulcinea, que está dedicado a mi esposa. Sí, por favor, ¿Te parece? Me parece antes de cerrar y también para platicar cómo lo pueden encontrar, cómo pueden comprar sus libros, por qué medio, pero vamos a primero escucharlo. Sí, mira, tengo abierto mi libro y en esa parte donde está abierto está el poema Un viejo transeúnte con Dulcinea y está también La sandalia rota. Y me parece que voy a leer los dos para que vean una diferencia de uno y ver la diferencia de otro texto entre uno y otro. Un viejo transeúnte con Dulcinea. Solo soy un viejo transeúnte, herido por las 1000 batallas. Un Quijote sin espada, sin Rocinante, con manchas y dudas, pero con Dulcinea. Estoy enamorado como Don Quijote de una dama que dice sentir a Dios en su corazón. Lo tomo en mi regazo y también siento latir su corazón. Estoy en contra del verso articulado y versallesco. No veo la audacia y aventura del amor con deseos de justicia y de hacedor de entuertos del Quijote. Sigo siendo por los siglos solo un viejo transeúnte que nunca tuvo cruzada, ficciones y aventuras. Soy solo un Quijote con manchas y dudas, pero con Dulcinea. Pero con su amada Dulcinea, pero su amada Dulcinea sí es real. Mira, la sandalia rota. A ver. Tengo un pie acostumbrado a caminar con una vieja sandalia rota. Deshacerme de ella imposible.
Siento remordimientos de tirarla. Perfecto este mundo no es. Cuando llego a casa soy feliz de ver que sigue allí, debajo de la cama. Imaginen qué sería de ella, sola, tirada en la fría noche, en el vertedero de lo inservible. Sufriría, estoy seguro, al no sentir los dedos de mi pie acariciándola con amor. A no sentir los dedos de mi pie acariciándola con amor. ¿Cómo de alguna manera se le hace una oda, ¿no? También a un objeto. Hay uno que se llama la víctima perfecta. Sí. Todos tenemos nuestra víctima perfecta. Hasta la creación hizo el universo su víctima perfecta. Sin excepción padecemos el mal del infinito. Este que aparenta estar enfrente entre de nosotros mismos, malagradecidos que andamos creyéndonos que a todo tenemos derecho, pocos de agua vaciándonos en la arena. ¿A qué horas, mes y años se termina esto? Esa me gustó muchísimo. Es que me gustó mucho porque te baja un poquito los humos, porque no todos somos soberbios, si no te falta en cualquier área y en cualquier oficio o profesión un soberbio. Y está esa parte donde eh, es como una manera de decir, pues bájale poquito, ¿no? Bájale dos rayitas. Hay muchos poemas, hay un compendio de poemas muy interesantes que pueden encontrar en el libro de Víctor Valerio Ulloa, una persona pues con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pues siendo historiador, como no, y lo que me encanta es que se juega con muchas figuras literarias y noto que le encanta el Quijote, o me equivoco. Sí, sí, bueno, es que yo leí el Quijote y a mí me inspiró mucho la literatura de Cervantes. Es el primer novelista en términos del idioma español, ¿verdad? Mucho mejor que Shakespeare en muchos sentidos, pero si tú ya viste la película ¿cómo se llama? De Cervantes, donde está cautivo, se llama El Cautivo. Ah, Si no, sí, si no la has visto, vela, está muy interesante. la voy a ver. Sí. Mira, te voy a leer un poema que más o menos refleja la época de la preparatoria y de mi circunción, de mis formas de transitar la ciudad. Más o menos en esas épocas es que está construido el poema, pero pues lo renové un poquito más y le di, porque pues en la prepa tenía 19, 20 años, 21, y pues hacía versos y a veces yo decía, ay, están bien chidos, pero pues no, estaban bien repetitivos y bien influenciados por algunos poetas, ¿no? Ya retomado y vuelto a poner en el libro de la ciudad de la ¿cuántas ciudades las rotas? Pues ya está más ad hoc para el libro, fue ya revisado y vuelto a elaborar. Se llama Las mismas vías, en la página 154. En las mañanas, por las vías que recorren todos, pensando en ti. Todavía no logro descifrar por qué todos corren como locos para desmoronarse siempre. A tontas y locas, sesudamente preocupados por la brevedad del instante. Qué prisas tontas existir girando encadenados. Voy repitiendo la misma rola, Indian Summer. Me transporta a un año y a un atardecer lluvioso de 1979. Calle Gobernador Curiel a alta velocidad. Yo traía un carrito Opel, vivía en la zona industrial y ahí trabajaba y me tenía que ir, pero sumándole a la preparatoria. Y toda la de Gobernador Curiel, pues era como una autopista, no había nada de tren ligero, ni del macrobús, ni nada, era una autopista, podía darle hasta 90, 100, 100, 120 y llegar a la preparatoria que era la de la prepa que está allá en Miravalle, ¿verdad? Y tengo gratos recuerdos de esa preparatoria porque pues era una preparatoria alejada de la ciudad. Estábamos,
mi hermano en la prepa 5 y yo en la prepa 6, y ahí él iba saliendo de la prepa y yo también un semestre de diferencia, y después coincidimos en la Facultad de Economía, nos decían los Valerios, ¿verdad? Entonces, pues ahí tuvimos muchos amigos, tenemos muchos amigos economistas, tenemos amigos de literatos, pero no nos ha gustado ir a los cafés y andar detrás de los personajes literarios, porque al final de cuentas se vuelve un esnovismo y una egolotría tremenda, en el sentido de que hay mucha envidia literaria. Y, Sí. y lo que debes de sacar o salir a flote son tus letras, es tu literatura. No que eres famoso, no que vendes mucho, sino la calidad literaria con la que escribes. Yo pienso que ese es un excelente mensaje para cerrar la entrevista. No es la calidad literaria, la calidad que ofrece y el bagaje que se nota en las letras. Sí, Sí. Sí, a mí me sorprende que cuando ven mi libro dicen, no, miren cómo está de gordo, ¿verdad? Pues a mí y fui tan esmerado en el sentido de esperarme, porque yo pensé que en algún momento de mi vida, pues yo me iba a morir y todo se iba a quedar en mi computadora, pero salieron los amigos, salió la cuestión de que había alguien que se aventara y se juntaran para producir 500 libros de estos, que yo todavía soy incrédulo de que los tenga aquí en mi casa, porque al final de cuentas los tengo que distribuir, tengo que buscar la manera de presentarme, de que los libros vayan saliendo, no porque generen mucha ganancia, sino porque se den a conocer ellos mismos. Estos libros, este libro, que hablen por sí mismos, ¿no? Y que vayan generando esa inquietud de querer tener este tipo de literatura y este tipo de poesía, ¿verdad? Sí, es muy interesante aprovechar también esta suerte de que no todos tenemos unos amigos así. No, por eso yo les estoy muy agradecido. Increíble que esto al final de mi vida, porque pues yo ya tengo 69 años, y para mí esto es una alegría tremenda porque va a ser parte de mi legado Sí. a mi familia, a mis herederos, a que más o menos vean el tipo de personaje que fui en términos de literatura, en términos académicos, todas las dificultades que yo tuve para poder estudiar y para poder salir adelante, porque pues no, mi familia no era rica, mi papá era un obrero, un mecánico. Ahí tengo un poema que habla de él en el sentido de que se llama ultraclasista. Si quieres lo leemos como final. Perfecto. 124. Y pues se me hace muy ad hoc a esta cuestión de que cuando no caes en blandito y cuando todo te cuesta, es mejor. Porque si te esfuerzas y logras tus cometidos, es lo más maravilloso que te puede ocurrir en la vida. Y si no eres de clase alta, etcétera, sino que vienes del esfuerzo de tu familia y de tus antecesores, pues eso es algo que hay que decirse y algo que tú tienes que valorar, ¿verdad? Se llama ultraclasistas. Tuve un padre que bailaba tango, danzón y mambo, olía a obrero cansado, nunca estuvo reñido con los perfumes, los trajes con hombreras grandísimas y su brillantina Wildro y el Old Spice. ¿Sería traicionar a su clase por sus gustos? Siempre quería votar para todo, hasta por los colores de la camisa de fútbol. Hoy los ultraizquierdistas lo señalarían, porque dirían que fue un obrero aburguesado. Como esta parte de romper, ¿no? Con los patrones sociales, de que de alguna forma pertenecemos a cierto lugar y todavía pasa de que uno pertenece
clase baja, media, clase media baja o así, y pues buscamos, nos gustan a veces cosas o gustos que van un poquito más arriba de, que nos cuesta más esfuerzo y, y está bien, o sea, está bien mientras no, mientras sea por gusto y no por apantallamiento. Sí, claro, claro. Ujú. O sea, Sí, o sea, hay que saber quién es uno realmente. exactamente. Porque si te vuelas mucho y la caída, pues después es estrepitosa. Hay que ser humilde Sí, también, hay que saber controlarse, hay que entender que este mundo es así de diverso y que no te vas a volver famoso de la noche a la mañana. Nadie, solo algunos tienen esa posibilidad, ¿verdad? Y, completamente. y el boom literario de Latinoamérica, pues es un mundo lleno de, de cuestiones muy inexplicables a veces. ¿Cómo es posible que gente que escribió, etcétera, en ese boom literario se haya hecho tan famosa, tan millonaria como Vargas Llosa, por ejemplo, etcétera, y al final de su vida ser un tipo como Vargas Llosa que apostó por el neoliberalismo y todas esas cuestiones y casi se sentía duque, ¿no? Duque de España. Entonces, pues como literato mis respetos, pero como persona, pues dejó mucho que desear, ¿verdad? Pero el boom latinoamericano es importante por eso, porque no nomás hubo realismo mágico. Realismo mágico hubo con Julio García Márquez, Cortázar, con Julio Cortázar, con Rulfo, pero Fuentes no escribió literatura del realismo mágico, eso es una literatura más realista, más narrativa. También Vargas Llosa no escribió realismo mágico. Y de ahí debemos de aprender de esa diversidad y tratar de hacer una literatura que sea buena y que nos represente a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Es un sueño, pero se vale soñar, ¿no? correcto, 100%. ¿Dónde, cómo pueden contactarlo para obtener sus libros y qué proyectos? ¿Viene alguna otra presentación? O, bueno, de hecho va a estar el 18 de septiembre en Café de Bar con Julio Groten para Rompiendo el Ritual de lo Habitual, equipo al que pertenezco. ¿Qué proyectos vienen para cerrar y dónde pueden encontrarlos? Sí, ahorita ya llevo 5 presentaciones en Casa Alcalde, en la Casa del Mezquite, en Café con Letras, y así tengo hasta el 18 con Julio Groten. Posiblemente me salga algo y ya vemos cómo me contactan. Yo estoy dispuesto a las entrevistas y a presentar mi libro, La soportable intangibilidad de la ficción. ¿Cómo adquirir el libro? Pues como ahorita estoy en esa situación de verme visible, de verme, de mostrarme, etcétera, prefiero las presentaciones y prefiero que la gente, yo entrego mi libro, por ejemplo, y le pongo mi nombre atrás y mi número telefónico y le pongo ventas, ¿verdad? Sí lo Por si, noté. sí, sí, ¿por qué? Pues porque pues, no tengo forma de que en alguna librería o en alguna forma de mercadotecnia en la que no creo, en realidad no creo que se vayan a vender los libros mientras no seas conocido, mientras no estés visible y mientras no creas esa literatura que con tus ideas vas a mostrarte. Dice Jorge Golpi que tu literatura, tú eres tú y los demás. No, no eres nada más tú, eres tú y los demás. Ya de alguna manera, Exactamente. sí, ya de alguna manera también Octavio Paz lo decía. Y por eso mismo es que digo, pues, ¿cómo pueden adquirir el libro? Bueno, pues en mi página de internet, Víctor Valerio Ulloa, página de internet, ahí me contactan, me mandan un mensaje, yo les mando mi número telefónico, les digo que estoy en Jardines del Country, luego les digo la calle y todo, y ya vienen y muchos maestros de la Universidad de Guadalajara
que me conocen, etcétera, y que ya estaban esperando el libro, pues me contactan y vienen a mi casa y se los vendo, ¿no? Y son mis conocidos, son algunos personajes que incluso al rato los voy a tener como, los admiro porque son políticos y andan en la política, y algunos son literatos, algunos son académicos, etcétera. Cuando me reuní con ellos en la casa del Mezquite, allí fue pura persona de la Universidad de Guadalajara y platicamos muy a gusto de toda la problemática de la universidad y de cómo elaboré mi libro y todo este tipo de cuestiones. La universidad, cuando empiezas, eres muy mal pagado como profesor. Yo tuve que dejar la Universidad de Guadalajara porque me pagaban muy poco después del posgrado y después de toda la experiencia que adquirí en la Ciudad de México. Entonces, si en otro lado me pagaban 25,000 pesos y la universidad nomás me pagaba 6,000, pues lógico que dejo la universidad. Y por eso, y también por eso, en cierto sentido, mi literatura se fue a 30 años después. Tengo un poema que se llama 30 años después. Entonces, esta literatura no es de hace un mes, ni de hace un año, ni de hace 2, ni de hace 3. Es todo un recorrido que yo he tenido de todas mis vivencias y de toda esta forma en que yo integré el libro. Ahora, pues la forma de contactarme en el sentido de adquirir el libro, pues es esa. Es más fácil que irse a la Gonville, perdón, a las librerías, en donde me van a exigir un tipo de contrato o de negocio que pues, hasta cierto punto es desfavorable para que se dé a conocer la literatura, porque entonces los precios aumentan. En vez de que lo puedas dar tú en 200 pesos, en la Gombi lo van a querer vender en 400 o en 450, y pues así la literatura no va a distribuirse, no se va a dar a conocer, se va a estancar ahí en la librería. Amazon o algo, pues es también algo difícil porque mucha gente, de por sí, la cultura de la lectura en México es muy poca. Sí. Y la verdad es que a veces somos una sociedad muy mediocre en eso, porque nos encontramos cada autómata caminando por el bosque y por la ciudad. ¿Verdad? Total. Pues así son, pues ni modo. No les gusta lo bueno, pues se lo pierden, ¿no? No, pero yo sé que hay público que escucha y que lo escucharon en sus presentaciones próximas y pasadas. Yo fui una de las personas que no lo escuchó, pero lo leí. No he leído todo el libro, pero sí leí varios poemas para poderlo entrevistar. Mira, quiero agradecerle. Ajá. Yo te agradezco mucho porque tu entrevista es interesante. Es una entrevista con gente que tiene profesionalismo como tú en la literatura. En Café con Letras también me fue muy bien con Juana María y con el máster, porque me preguntaron y fue una entrevista que me gustó mucho. Y estuve muy acomodadito ahí y todo, bla, bla, y les leí los poemas y hasta nos reímos, ¿verdad? Estábamos risa y risa de algunas cuestiones que nos platicamos ahí, ¿no? De que cierta literatura muy romántica, pues es muy mielosa, es muy ternurita y pues al mismo tiempo, pues es lo que yo les digo, es que esa cuestión es de crecimiento, de desarrollo. ¿Cómo empieza un joven? Un joven empieza con textos románticos, ¿verdad? Y ya después se va diversificando. Pero la literatura de los jóvenes empieza así, lo que es más cercano, el amor, el esto, el aquello, así, mi novia me dejó, etc. Pero pues ya cuando tienes nietos y todo, pues yo en principio no creía yo en esa situación romántica cuando era joven, no lo veía yo así. Yo lo veía más como una literatura temática, una literatura de avanzada, innovadora. Y me resultó, porque al final de cuentas yo no tengo poemas románticos muy cuidaditos, muy a la esposa, muy así, en donde no digo tragedias, no me corto las venas, etcétera, ¿no? Sino que más bien es como
de diversión, es como de, miren, pues las cosas son así, deben ser más bonitas, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, Víctor, pues llegó el momento de terminar la entrevista. Quiero mandar saludos a la gente que nos ha visto y que verá el video, a Robert Pelco, Raquel de la Torre, Arlette Jane, Julio Groten. Pues dice Arlette Jane que muy cierto lo que usted dice. Entonces, un gusto haber estado en este espacio. Dice Arlette, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti y que te vaya muy bien en las próximas entrevistas. Y eres una persona muy conocedora y muy agradable. Muchas gracias por esas palabras. Pues procuro mantenerme al pie del cañón, como dijéramos. Y sí, me gusta la literatura. Digo, habiendo salido de la carrera de letras, sería colmo que no me gustara la literatura. Entonces, ahí tengo conocimiento de varias cosas, varias ramas. Aunque mi memoria, yo les digo a mis amigos, les digo, mi memoria de Dory no me ayuda, pero tengo mucho bagaje. Muy bien. Sí, entonces, pues, Víctor, nos despedimos y un gusto. Igualmente, muchas gracias por la Al presentación. contrario, al contrario. Que, que, Gracias a pase, ti. que pases buenas noches. Igualmente. Gracias. Gracias.